La casa del estudiante, un sueño hecho realidad. La distancia ya no es un obstáculo en la educación. La casa del estudiante, un sueño de los trabajadores, una realidad para sus hijos. En la Argentina existen más de 600 pueblos con menos de 2.000 habitantes que están en riesgo de desaparecer. De ellos, alrededor de 150 casi no han crecido y unos 100 ya ni figuran en los últimos censos. Sergio Schmuckler nos presenta su película Curapaligüe, Memorias del Desierto. Yo como cordobés capitalino desconocía absolutamente la existencia de la pampa cordobesa. Para mí Córdoba son las sierras, los ríos, y de pronto, en fin, empiezo a hacer amistad con un hombre de allá de General Lavalle, y que me cuenta que hay una historia de los pueblos que desaparecen, y me regala un libro que se llama Curapaligüe, Memoria del Desierto. Lo empiezo a leer como con ciertas dudas, uno dice, bueno, esos crónicas de historiadores de pueblo, ¿viste? Y me fascinó, me volvió loco. Realmente descubrí un mundo no solo del problema de los pueblos rurales que desaparecen, sino de una identidad cultural que yo desconocía absolutamente. Así que nada, me fui para la zona, fui a hablar con este historiador, él me ubicó, me llevó a las ruinas de Curapaligüe, hice un par de fotos y volví a Córdoba con la absoluta decisión de que era imprescindible hacer una historia sobre esto. Curapaligüe es un pueblo que nace a principios del siglo pasado, en 1910, justo cuando se festejaba el centenario patrio. Cuando los porteños festejaban el centenario patrio, se estaban fundando enormes cantidades de pueblos. Uno de ellos es alrededor como suele ocurrir muchas veces en la historia argentina, alrededor de la estación de trenes, se empiezan a hacer colonias agrícolas, empiezan a caer los italianos migrantes, y nace Curapaligüe como un espacio urbano que rápidamente, de 1910 a 1930, llega a más de 1.000 habitantes, 1.400 habitantes. Pero tenía como el huevo de la serpiente adentro. Para poder vender las tierras a los italianos que llegaban, primero mataron todo el monte. Es decir, eliminaron el monte de Caldén que había en esa zona, para que la tierra sirviera para producir vacas y estas cosas, agricultura, pero sin saberlo estaban provocando el próximo infierno, que es la desertificación. Y así, exterminando pueblos originarios, arrasando montes nativos, con el meter y sacar del tren, la patria construyó uno de sus destinos posibles. No lo sabían, pero en un tiempo más, la serpiente se mordería la cola. El más grave problema es la absoluta desconsideración, la falta de lógica de la idea del desarrollo en la Argentina. Es decir, hay que sembrar, hay que meterle a la agricultura, a las vacas, porque es lo que nos compran, por lo tanto desmantelemos los montes. Una vez desmantelado el monte de Caldén, único en el mundo, por cierto, el Caldenal, no existe en ninguna parte de la tierra. Es el único árbol genuinamente argentino. Cubría, no me acuerdo, pero creo que 5 millones de hectáreas en la provincia de Córdoba, y hoy creo que son 50.000 hectáreas lo que quedan, porque además no solo se lo acabó en esa época para preparar la tierra para que lleguen los italianos a sembrar, o los gringos, bueno, lo que somos todos nosotros, digamos, los inmigrantes, sino que después en los años 25, 30 se puso de moda
en Buenos Aires, por supuesto, en Barrio Norte, a las casas lindas, a los edificios, ponerles parquet. Pero el parquet resulta que se saca de árboles lindos y buenos como el Caldén. Entonces volvieron a ir y arrasaron con lo que quedaba solamente para una moda arquitectónica, ¿no? Es decir, una especie de, uno podría decir, de ignorancia, pero no era ignorancia, porque ¿por qué? Porque las culturas propias de los lugares sí sabían, los ranqueles que sacaron a patada 20 años antes para poder después vender esas tierras. Por eso digo, la historia, si uno va para atrás, empieza a donde siempre empieza, en la brutalidad de lo que significó en esa zona la conquista del desierto. La famosa conquista del desierto que no era desierto, estaba llena de ranqueles, es decir, de seres humanos, pero como que, además siempre decían desierto en el sentido de que estaba deshabitada y a su vez de que no servían esas tierras. Y sí servían, había un monte hermoso, pero era una manera de desprestigiar para poder apoderarse, ¿no? Eliminado el ser natural, el humano que vivía ahí, se pierde la tradición de cuidado y respeto a la tierra. Lo que sigue es la destrucción de la tierra. Una vez destruida la tierra, se inserta la gente, pero ya con muchas dificultades. Es una tierra que les cuesta sembrar, hay mucha salinidad porque ya se está desertificando. Es una zona inundable, entonces permanentemente se inunda, nadie hace canales. ¿Por qué? Porque es una tierra que rápidamente deja de tener sentido en términos del desarrollo capitalista. Es una zona que a los que piensan el desarrollo de este país le deja de interesar, es semiárida, no produce lo que produce la pampa que ellos se quedaron en sus manos, por supuesto, no le vendieron a los italianos, que es la pampa húmeda, y entonces se empieza a utilizar a la mano de obra que hacía falta para el desarrollo industrial ya en los 40, o sea, estoy hablando de 30 años después que nació el pueblo, 1940-44, surge la gran industria, ¿a dónde? En las ciudades, Río Cuarto industriales y sobre todo Córdoba. La ciudad de Córdoba pasa en 50, 60 años de tener 300.000 habitantes a 1 millón. ¿Y dónde sale ese 700.000 tipos que vienen a las fábricas? Al desarrollo ahora, en vez de por la agricultura, por la industria. ¿De dónde sale esa gente? De todos esos pueblos. Entonces, los sacan a los hijos de esos migrantes para venir a progresar en la industria en la ciudad de Córdoba. ¿Qué pasó con esos tipos? Y a los 20 años se acabó la industria de la ciudad de Córdoba. ¿Cuánto duró la famosa industrialización? 20 años, 30 años, se acabó. Se quedaron sin laburo. Es decir, hay un proceso en el cual lo que menos importa es el ser humano. Lo que tiene que ver con variables macroeconómicas, entonces primero se les da tierras que ya no sirven porque están desmontadas, después se les saca esa mano de obra que era la fuerza pujante que podía de algún modo luchar, y después el remate maravilloso de los 90 cuando se decide que el tren solo tiene que servir para carga y no cualquier carga, porque es como a mí me enseñaron ellos, no es un problema de que dejó de pasar el tren de pasajeros, porque finalmente eso se resuelve como ir y venir. El problema es que si el tren solamente para en los lugares a donde puede cargar más de 10 o 15 vagones, adivina dónde deja de parar. Y en las comunas chiquitas. Entonces hay una naturalidad de muerte del pequeño pueblo. El tren privatizado le dice, no, yo no paro acá. Si vos no me llenás 10 vagones por lo menos, no paro.